horas antes de llegar a la posada, en el tren. El sacerdote Doa recuerda que de alguna manera tuvo una premonición sobre el ariete. Tuvo la sensación de que podría encontrarla si iba a ese callejón, y ahora está seguro de que puede tenerla para él solo. Cree que de todas maneras ella y el duque estaban en una relación por contrato. En una relación cuyos sentimientos comenzaron sabiendo que tendría un final. Internamente, se pregunta si no es natural que ese sentimiento desapareciera si están separados. Por eso espera que, para llenar su soledad, Larriete dirija su mirada hacia él. A él, la persona que se quedó a su lado. Luego de pensar eso, Doa se sienta al lado de Larriete y le cuestiona qué está escribiendo tan intensamente. Le pregunta si acaso está haciendo algún plan de viaje. Al observar detenidamente, se percata de que es una carta. Nuestra protagonista la esconde para que no lo lea, y le responde que no se trata de un plan de viaje. Le pregunta a Doa, por cierto, cuál es su destino. Doa le cuestiona a qué se refiere, a lo que nuestra protagonista le recuerda que habían acordado que viajarían juntos solamente si iban por el mismo camino. Doa cree que si le contesta que su destino es el mismo, despertará sospechas. Así que siente que tiene que tener cuidado. De repente, mientras observa a Larriete, se le vienen a la mente las palabras de su madre, mi querido hijo. El corazón de Doa empieza a palpitar con fuerza, debido al pánico y trata de calmarse, logra responder Vitya. Nuestra protagonista le comenta que la última parada de ese tren está en Pusan, y que pueden separarse luego de llegar a ese lugar. Doa le pregunta a Larriete a dónde se dirige. Nuestra protagonista reflexiona que originalmente quería ir a Astar, pero ahora no tiene una razón para ir a ese lugar. Además de eso, su prioridad es evitar la mirada del marqués Segrev. Por eso, le respondió que, por el momento, se quedará en Pusan, aproximadamente por 2 semanas. Doa le pide que entonces le permita acompañarla hasta entonces, a lo que Larriete le responde que está bien. Le expresa a Doa que, pese a que es un poco tarde, le quiere dar las gracias, dado que siempre recibe ayuda de él. Le dice que, como él salió con tanta prisa, no tuvo tiempo para empacar bien, y como probablemente tampoco tenga mucho dinero, le sugiere que ella puede ayudarlo con el dinero que necesita para llegar a su destino. Expresa que se siente alegre de poder finalmente hacer algo por él. Doa reflexiona que esa es la primera vez que alguien quiere darle algo sin pedirle nada a cambio. Mientras su corazón late frenéticamente, siente un deseo incontrolable de besar a Larriete, y también desea que ella nunca regrese con el duque de Candel. Tiene dudas sobre lo que debería de hacer, para que nunca pueda regresar con el duque. Nuestra protagonista le pide a Doa que le cuente algo que le gustaría saber. Doa le cuestiona de qué se trata. Larriete, mientras guarda la carta, le comenta que desea saber la situación actual de la capital, cosas como las del marqués Segrev o el asunto de la familia Blanche. Doa, al ver lo cautelosa que es con la carta, siente la curiosidad de saber el contenido de la misma. En el viaje, le contó que el duque de Blanche fue condenado a muerte por cargos de corrupción y conspiración por el intento de cometer parricidio. Y que tan pronto como la guerra comenzó, el marqués Segrev empezó a buscarla. No mucho después de eso, Candel también comenzó a buscarla. Agregó que, si no mal recuerda, fue unos días antes que escuchó que el duque de Blanche había fallecido. Le contó que además la princesa había empezado a reunir personas. Horas más tarde, en Pusan. Llegaron a la posada donde se quedarían, y el encargado les informó que solo había una habitación disponible. Le advirtió que incluso si buscaban en otra posada, encontrarían lo mismo. Le cuenta que las personas que huyeron de la guerra están regresando, y por eso ahora Pusan estará especialmente concurrido, por el hecho de que ese lugar es un punto estratégico, y un centro de transporte. Advierte que en esos momentos hay muchos clientes esperando, y si no se van a alojar, lo mejor sería que se retiren. Doa se siente muy mareado por el viaje y está a punto de desplomarse. Doa le comenta a Larriete que siente que necesita acostarse de inmediato. Así que nuestra protagonista, alterada, le pide al encargado que le dé rápido esa habitación. Así fue como entraron a esa pequeña habitación que tenía una sola cama. Doa, sintiéndose animado, le pregunta si deberían de compartir la cama. Nuestra protagonista le responde que no, y le cuenta que ella dormirá afuera, dado que compró un saco de dormir por si acaso. Doa, internamente, se pregunta si debería de quemar ese saco con su poder divino. Le advierte a Larriete que ella no puede estar expuesta afuera, ya que está siendo perseguida.
Le dice que, aunque no se sienta bien, él puede dormir en el suelo. Larriete le pide que no se preocupe, y dado que ella tiene un saco de dormir, dormirá en el suelo. Le pide que duerma cómodamente en la cama, por el hecho de que no se siente bien debido al mareo. Doa solo desea quemar ese saco de dormir. Termina cediendo y le desea buenas noches a Larriete. Mientras intenta conciliar el sueño, Larriete se pregunta, puesto que está saliendo de la capital, si debería haber ido al lugar donde se encuentra Arsán. Tiene duda de si Arsán será capaz de sonreírle después de haber leído la carta que dejó atrás. Se da cuenta de que cuando ella pensaba que tenía tiempo limitado, nada la asustaba, pero ahora que tiene un futuro, todo le aterra. El peso de las decisiones que ha tomado le está abrumando, y simplemente desea huir. De repente, escucha unos quejidos y sollozos. Se levanta para ver de qué se trata, y se percata de que Doa está teniendo un mal sueño. Doa habla dormido, le ruega a alguien que no lo abandone, y le recuerda a esa persona que le dijo que lo amaba. Nuestra protagonista se acerca, y mientras le da unas palmaditas, le asegura que todo estará bien. Adentrada la noche, Doa se despierta, y observa a Larriete durmiendo sentada a su lado. Decide colocarla con mucho cuidado en la cama. Mientras sujeta su mano, le implora que no lo abandone. Al mismo tiempo, en el ducado de Candel. Arsán por fin llegó al ducado, e indignado le cuestiona a sus sirvientes si Larriete desapareció. Arsán estaba leyendo la carta que le dejó Larriete, donde le decía que fue agradable estar con él, y como el contrato había terminado, se tenía que ir. Le agradeció por cumplir fielmente el contrato. También aseguró que decir que lo ama era demasiado abrumador para ella, entre otras cosas. Enojado, exclama qué clase de broma es esa, aclarando que no es para nada divertida. Grita el nombre de Larriete y empieza a buscar por toda la mansión pensando que se está escondiendo. Le ruega que se detenga y salga de su escondite, porque ya fue suficiente con esa broma. Le advirtió que si no salía en ese instante, se iba a enojar de verdad. Le suplicó, pero no hubo respuestas. Internamente, no lo puede creer. Se dio cuenta de que esa sutil distancia que sintió antes de partir no era solo su imaginación. No se explica cómo pudo haberlo abandonado de esa manera, dado que ella sabía que él la amaba, y porque ella también le dijo que lo amaba. Alstein le informa al duque que la han buscado por todas partes, pero no han logrado encontrarla. Arsán, furioso, le cuestionó al mayordomo dónde había estado mientras todo eso sucedía, y por qué no fue capaz de evitar que ella se fuera. Le dice que está seguro que el mayordomo de Candel no debería ser tan incapaz. El mayordomo le cuenta que descubrieron su ausencia, cuando ya se había ocultado usando la magia de camuflaje, por lo que no pudieron encontrarla. Le informa que descubrieron que usó tinte para teñir su cabello, y que además no tenían ningún retrato de la señorita para referenciar. Arsán le pregunta si hay alguna posibilidad de que la carta haya sido alterada, a lo que el mayordomo le contesta que se comprobó la caligrafía de la señorita y se confirmó que era la misma. Arsán le comenta que pudo haber sido amenazada por alguien, a lo que Alstein le contesta que lo han chequeado, pero tampoco fue el caso. Agrega que, considerando que compró los artículos de viajes antes de irse, se puede entender que fue un escape planificado. Arsán, frustrado, le preguntó a Alstein por qué no fue capaz de comunicarse con él ni bien desapareció, ya que podía haberle enviado una carta. Podría haberle avisado que Larriete había desaparecido y que no eran capaces de encontrarla. Alstein le responde que es porque lo conoce, y sabía que tan lejos sería capaz de llegar. No deseaba que su juicio se viera afectado durante la guerra, por eso tomó esa decisión. El duque, completamente enfurecido, le comenta que ya fuera que hubiera perdido la razón durante la guerra, o hubiera abandonado todo en medio de la guerra, o incluso le hubieran cortado la cabeza por ser incapaz de concentrarse, todo eso hubiera sido mejor. Entre lágrimas, le dice que hubiese preferido morir sin saber nada. Alstein, preocupado, se acerca y se disculpa con el duque. Arsán siente un dolor desgarrador, como si su carne se estuviera separando, como si su alma estuviera ardiendo en las llamas del infierno, y como si espinas lo oprimieran. Siente un latido doloroso recorriendo su cuerpo. Se pregunta si realmente Larriete lo ha abandonado y ha huido. Desea saber si de verdad ahora lo odia. Llega a la conclusión de que si lo iba a abandonar de esa manera, entonces debió haberlo dejado vivir como un monstruo, debió haberlo dejado como un tonto que no sabe nada sobre emociones, debió haber huido antes de que él se enamorara de ella, antes de que no pudiera dejarla ir.
siente que todo eso es ridículo, y que es patético que ni siquiera pueda tirar eso a la basura. Se trataba del collar que Larriete llevaba justo antes de irse. Se pregunta si el hecho de que le haya dejado el regalo que él le dio, significa que lo odia. Mientras mira al collar, piensa que no tiene sentido, y se pregunta si tal vez todo se trata de un malentendido, y si todo eso es solo un llamado para que la busque. Se convence de que eso no fue un mensaje de ruptura, sino que tiene otro significado. Está seguro de que ese es el caso. Le ordena a Alstein que reúna a todos los que puedan moverse inmediatamente. Está decidido a ir a buscar a su Larriete. Al día siguiente, en Pusan. Nuestra protagonista se despierta, piensa que quizás sea porque se ha relajado, que siente que su cuerpo está rígido. No se explica cómo terminó durmiendo en la cama. Del baño sale Doa, le pregunta si ya está despierta. Con una sonrisa, le dice que salgan a comer. En la ciudad, Doa le agradece por invitarlo a comer, y expresa que siente que se está aprovechando de ella por no tener dinero. Larriete le pregunta si estuvo delicioso, a lo que Doa le responde que sí. Nuestra protagonista le avisa que tiene que hacer algo y le pregunta si podría esperarla en ese lugar por un momento. Pero Doa le comenta que quiere ir con ella. Preocupado, le pregunta qué pasaría si se pierde, le asegura que ahora ella es la única persona en la que puede apoyarse. Larriete cae en su manipulación y le dice que está bien que vayan juntos. Le comenta que terminará rápido, por eso le pide que se quede quieto. Doa le responde que sí, cariño. Nuestra protagonista enojada le pide que no la llame de esa manera. Luego, Larriete se asegura de que la carta esté en buena condición, chequea 2 veces la dirección, y prepara el dinero por adelantado. Le pide a la encargada que se asegure de entregar esa carta a Candel. Un poco después, mientras Larriete estaba haciendo otra cosa, Doa se acercó a la encargada, le susurra que él está con la señorita, y que ella le pidió que cancelara el envío de la carta. La encargada le dice que debe pedirle la confirmación a la señorita. Doa le pide que no lo haga, porque no tienen mucho tiempo, y le vuelve a pedir que, por favor, lo cancele. La encargada insiste en que aún así debe confirmarlo con ella. Doa le dice que lo enviarán de nuevo más tarde, y que solamente le faltó agregar algo en la carta. Dirigiéndose a Larriete, le dice si pueden irse ahora, cariño. Nuestra protagonista le vuelve a recordar que ya le dijo que no la llamase así. La encargada le pregunta si entonces son esposos, y siendo ese el caso, entonces lo cancelará. Al salir del correo, Doa le cuenta a Larriete que escuchó que hay muchos lugares para visitar. Larriete le comenta que si ese es el caso, que entonces vaya y explore un poco. Doa le pide que vayan juntos, puesto que de todas maneras ella se quedará por 2 semanas. Doa reflexiona que hizo bien en cancelar el envío. En la carta, nuestra protagonista le contaba al duque que tenía la intención de ir al ducado, pero que no podía esperarlo allí, porque le preocupaba que otros estuvieran expuestos al peligro. Le contaba que el marqués Segrev la estaba buscando, y por ese motivo se había alejado de la capital. Agregó que realmente quería decirle que la carta que dejó atrás, no era sincera. Solo pensó que era un contrato de 3 meses, y además tenía que irse por ciertas circunstancias. Estaba tan preocupada por resolver su situación, que no tuvo en cuenta el dolor que él podría sufrir. Se disculpó sinceramente por todo. Expresó que desea aclarar el malentendido y disculparse adecuadamente en persona. Si estaba dispuesto a hablar con ella, le pidió que llegara a Pusan. Le contó que se quedaría en Pusan por 2 semanas porque creía que el marqués iría a buscarla. Le avisó que si no se encontraba en Pusan, entonces estaría en Astar. Por último, se volvió a disculpar, y le expresó que lo extrañaba desesperadamente. Doa tiró la carta, porque está decidido a no perder a Larriete. Mientras caminaban, Doa observó que Larriete estaba un poco cabizbaja. Luego, le abraza y le comenta que ha estado llevando la misma ropa por días, así que se siente un poco incómodo. Nuestra protagonista, entre risas, le dice que eso es verdad. Comenta que entonces deberían ir a comprar ropa. Doa llega a la conclusión que algo se siente extraño. Le preguntó a Larriete si ella iba a elegir la ropa para él. Larriete emocionada le responde que sí, y le cuenta que su sueño siempre fue ir de compras con amigos. Doa le responde que entonces se tome su tiempo y lo haga a su antojo. Luego se dirigieron a una tienda de ropas, y Doa se probó toda la ropa que Larriete seleccionó. Nuestra protagonista, sonrojada,
Exclama que su cara es tan brillante que ni siquiera puede apreciar la ropa. Emocionada, le dice que comprará todo. Al salir, Doa le comenta que cree que también necesitará un bolso. Larriete expresa que si Doa pide algo, ella se lo conseguirá. Contenta, exclama que le comprará ropa, una bolsa, una casa, tierras, todo. Doa cree que su comportamiento continúa siendo un poco extraño. Decide primero echar un vistazo de cerca. Luego de haber pasado la tarde con Larriete, se pregunta si se habrá preocupado por nada, puesto que parece que nada es diferente a lo habitual. Pero de repente, lo ve de nuevo, la mirada triste de Larriete. Llega a la conclusión de que ella solo fingía estar feliz, y está seguro de que la causa de su tristeza es el duque de Candel. A pesar de que no se han visto por mucho tiempo, se pregunta qué tan profundos pueden ser sus sentimientos hacia el duque, y por qué se sigue aferrando a él. Le comenta a Larriete que le gustaría ir a un lugar, y le pregunta si puede acompañarlo. Ambos se dirigieron a un mirador durante el atardecer. Nuestra protagonista exclama que, aunque fue difícil subir, valió la pena porque la vista es muy hermosa. Murmura que está segura de que a Arzan también le gustaría. Doa logra escucharla, y no comprende por qué ella no puede estar satisfecha solo con él. Quiere saber qué es lo que lo hace diferente del duque. Piensa que si tan solo ella lo hubiera conocido antes que al duque, tal vez todo sería diferente. Se siente muy molesto por el hecho de que sus sentimientos no puedan ser iguales. Es frustrante y doloroso. Larriete le agradece a Doa, porque debido a que es un viaje imprevisto y que probablemente está muy estresado, aún así se toma el tiempo para preocuparse por ella. Le dice que parece que ha notado la tristeza que ha intentado ocultar. Doa le pregunta por qué se siente triste. Nuestra protagonista le cuenta que hay muchas cosas de las que se arrepiente. Por no haber sido honesta desde el comienzo, por su falta de habilidad para darse cuenta de los sentimientos de los demás, simplemente por todo. Se arrepiente de todo lo que hizo. Doa le comenta que puede huir de todo, no hay necesidad de corregirlo de inmediato, y solo tiene que hacerlo mejor la próxima vez. Le pide que deje atrás el pasado. Larriete le dice que esas palabras eran algo que realmente deseaba escuchar. Porque siente que todavía sigue atrapada en el pasado, pero, aún así, no puede evitar enfrentar la realidad. Mientras tanto, en el ducado de Candel. Melissa le dice al duque que esa es toda la información que han investigado sobre la señorita hasta ahora. Le informa que ha investigado todo lo que hacía hasta el primer encuentro con el duque, y algunas de sus actividades días antes fueron sospechosas. Le cuenta que, después de haber visitado el consultorio de un médico, de repente rompió su relación con la familia Blanche e incluso rompió su compromiso. Explica que ella fue a ver al médico, pero el médico no abrió la boca debido al secreto profesional. El duque le comenta que esa información no es necesaria para encontrar a Larriete, y que la averiguarán más adelante. Le pregunta a Melissa de qué color de cabello cambió con el tinte mágico. Melissa le cuenta que lo más probable es que ahora sea rubia. Le informa que, después de haber investigado los artículos de viaje que compró la señorita, pudieron confirmar que el destino era el desierto. Y el único desierto al que se puede llegar, sin tomar un barco, es Astar. Le explica que si Astar es el destino, seguramente pasará por Pusan. Sugiere que lo mejor sería dividirse en grupos y dirigirse a Pusan y Astar. El duque le pregunta cuándo llegarán los demás caballeros que se quedaron en el campo de batalla. Melissa piensa que si salen sin descansar, les tomará alrededor de 3 días llegar a Pusan. Le contestó al duque que, desde la zona de guerra hasta ese lugar, tomará al menos una semana, y que sería mejor que se movieran una vez que los caballeros regresen. Alstein le da la razón a Melissa. Agrega que mientras esperan a los caballeros, el duque también debería recuperarse del cansancio y cuidar de su salud, no deberían moverse de inmediato. Además, le cuenta que el emperador ha enviado un mensaje solicitando que el duque visite el palacio. El duque le dice que no irá al palacio. El mayordomo le dice que, gracias a él, fue que se ganó la guerra y que están llegando muchas cartas todos los días, que son difíciles de ignorarlas. Le pregunta si no sería bueno ir simplemente un rato a mostrar su presencia y luego regresar. Arzan expresa que está seguro de que Alstein puede encargarse de todo eso. Exclama que no hay tiempo para esperar a que los caballeros lleguen, y le pide a Melissa que reúna a todos los caballeros que quedan, porque se irán de inmediato. Luego de eso, Arzan se alistó y partió junto a sus caballeros, decidido a encontrar a Larriete.
El primer destino al que llegaron después de 2 días fue Yurta. En Yurta, Melissa le dio la descripción del arriete a un mesero habitante de ese lugar, pero él no estaba seguro de conocerla. Le pregunta a sus compañeros si ellos conocen a alguien con esa descripción. Sus compañeros no estaban del todo seguros, pero afirmaron que había una mujer que tenía el cabello rubio con un poco de rosa mezclado, y que eso fue aproximadamente hace una semana. Continúan contando que esa mujer llegaba a la cafetería sola todos los días, y simplemente leía el periódico, como si fuera un fantasma. Pero dejó de aparecer justo después de que la noticia de la victoria de la guerra salió en el periódico, y ese mismo día salió corriendo y llorando. Expresan sus dudas sobre si esa mujer se trataba de una prófuga, por el hecho de que otro noble también la estaba buscando. Se preguntan si se habrá escapado con el dinero de alguien. Arsán le cuestiona a Melissa de qué está hablando ese mesero. Melissa, un tanto nerviosa, le contesta que debe ser el marqués Segrev. Le cuenta que desde el momento en el que el duque dejó la capital, el marqués comenzó a buscar a la señorita Larriete. Le comenta que ella se dio cuenta de que sus caballeros también la estaban buscando, y por eso dejaron que continuaran con su búsqueda y de esa manera aprovecharon la información que esos caballeros obtenían. El duque se siente enfurecido, pero encargarse de eso ahora solo sería una pérdida de tiempo. Le solicita a Melissa que envíe una carta a Alstein, porque necesita que sancionen al marqués Segrev, y que ordene que tan pronto regresen los caballeros, partan inmediatamente a Pusan. Le pide que compre un dispositivo de comunicación mágica para que puedan contactarse rápidamente, no importa cuánto cueste. Melissa acepta obedientemente. El duque exclama que no hay evidencia clara de que esa mujer rubia sea Larriete. Uno de los meseros le comenta que ese collar que él tiene, esa mujer también llevaba uno igual, y que debe ser una nueva moda. Arsán se sorprende al escuchar esa declaración y murmura que, entonces, esa mujer definitivamente es Larriete. Esa era la prueba que necesitaba para saber que Larriete no lo odia y que no lo abandonó. Porque si realmente Larriete no quisiera saber de él, no podría estar usando el colgante que ella le regaló a él. Se pregunta entonces por qué lo abandonó. Está seguro que debe haber un secreto o una historia que no puede contar. Un par de días después, el mensaje del duque llegó a Alstein. El mensaje decía que debía reunir toda la información de corrupción y vicios del marqués Segrev, porque debían derribarlo por completo. Gerard y los demás caballeros llegaron al ducado, y tan pronto recibieron la orden del duque, se dirigieron directamente a Pusan en tren. Arsán tiene dudas si todavía son amantes con Larriete, y se pregunta si ella no confía en él, y por ese motivo no lo pudo considerar un apoyo para ella. Cada noche es atormentado por pensamientos similares, y termina durmiendo con enojo, o simplemente no puede dormir. En ese momento, el duque se encuentra en mitad de camino hacia Pusan. Aún le quedan 2 días para llegar. En el fondo, desea que Larriete le diga que lo ama. Solo así, no temerá a la oscuridad que lo está carcomiendo. Unos días después, Doa le pregunta a Larriete si deberían ir a esa tienda esa noche, porque dicen que preparan platos deliciosos. Larriete, ya con su color de cabello recuperado y un poco desanimada, le responde que haga lo que quiera. Le pregunta si no siente arrepentimiento de dejar de ser sacerdote, ya que se notaba que era cercano a su superior, refiriéndose al sacerdote Joshua, y que tal vez se había encariñado con el templo. Doa le responde que ese no es el caso, no se arrepiente de nada. Al desviar su mirada, se da cuenta de la presencia de los caballeros de Candel. Se sorprende de la velocidad en la que han llegado hasta ese lugar, pero no permitirá que el duque se lleve a Larriete. Doa le pregunta a Larriete si el destino al que ha enviado la carta es Candel. Nuestra protagonista le responde que sí y le pregunta cómo lo supo. Doa le comenta que la carta ya habrá llegado a su destino, y que lo más probable es que el duque ya lo haya leído. Sin embargo, le cuenta que hace unos días ha escuchado unos rumores sobre que el duque de Candel estaba muy molesto con la amante que huyó de él, y dicen que despidió a los caballeros que se quedaron en la mansión. Larriete le comenta que eso debe ser un malentendido, aclarando que ella se fue porque los hombres del marqués la estaban buscando. Doa le cuenta que el duque mandó a capturar a todas las mujeres rubias, y que a ninguna de ellas se las ha vuelto a ver. Comenta que, como ese es un lugar al que se llega solo en 2 o 3 días en tren, ya han visto a los caballeros de Candel rondando por la zona. Le asegura que los rumores dicen que cualquier mujer con cabello rubio es atrapada, y las de cabello rosado, son asesinadas. Le cuestiona si no es demasiada coincidencia. Larriete le grita que eso no puede ser posible,
porque Arsán no es de esa manera. Doa le cuestiona cómo puede estar tan segura, si tiene en cuenta los rumores originales que circulaban sobre el duque. Le preguntó cómo era él antes de que la relación entre ambos se profundizara. Y cómo trataba a las personas que no eran ella, su amante. Le cuestiona si realmente cree que no le guarda rencor, y si sigue siendo el tierno amante que conocía. Le comenta que si el duque realmente la amaba, la habría ido a buscar personalmente, y no estaría enviando a sus caballeros a capturar a mujeres de cabello rubio y rosado. Le sugiere al ariete que lo mejor es huir. Nuestra protagonista siente que su corazón late frenéticamente, porque lo que está diciendo Doa dispara su ansiedad. Ahora, la extraña obsesión y la violencia que trataba de ignorar de Arsán, le preocupan. Siempre tuvo miedo de que algún día esa ira se dirigiera hacia ella. Se pregunta si acaso no se vengaría de ella como hizo con otros, si es que no la llega a perdonar y se llena de ira. Lo que más teme es que Arsán ya no la ame más. Esos miedos la hacen sentir muy vulnerable. Esa misma tarde, nuestra protagonista se dejó convencer por Doa, y decidió irse inmediatamente de Pusan. Sin embargo, en el tren, se reencontró con Arsán. Internamente, se preguntaba si realmente Arsán quería vengarse de ella. Unas horas antes, el caballero Gerard, sorprendido por ver al duque ya en Pusan, le pregunta si también ha tomado el tren. Melissa le responde que no, le cuenta que llegaron a caballo siguiendo las huellas de la señorita, y asegura que definitivamente los caballos son más lentos que el tren. Gerard les cuenta que ellos también llegaron ese mismo día, y que han estado buscando los rastros de la señorita. Buscaron principalmente a mujeres de cabello rubio y rosado, y finalmente tienen información de que hay una mujer cuyo color de cabello cambió de rubio a rosado. Asegura que es muy probable que se trate de la señorita Larriete, lo cual provoca un sobresalto en Arsán. Gerard, un poco dudoso, le informa que esa mujer pagó por adelantado para una estancia de 2 semanas y se quedó en una habitación, y que también alquiló otra habitación adicional para su acompañante, un hombre de cabello blanco. Arsán se molesta, sabe que si se trata de un hombre de cabello blanco, entonces, sin duda, es el sacerdote. Recuerda que cuando pidió su ayuda, el sacerdote le dijo que no quería nada del duque. Se da cuenta entonces que lo que quiere es a Larriete. Piensa que ese tipo es como una serpiente, que ha estado esperando su oportunidad para atraparla. Le pregunta a Gerard dónde se encuentra Larriete en ese momento, y si todavía continúa quedándose en la posada. Gerard le contestó que ellos fueron a verificar de inmediato, pero la señorita ya se había ido. Le cuenta que, según lo que dicen, partió apenas al mediodía. El duque, mientras mira alrededor, afirma que si salen ahora, podrán alcanzarla. Gerard le contesta que está bien, pero le explica que, como ese lugar es un centro de transporte, es muy difícil saber de inmediato a dónde Larriete se ha trasladado. Le comunica que también obtuvieron información de que la señorita quiso enviar una carta a Candel, pero que el hombre de cabello blanco se hizo pasar por su esposo y engañó a la encargada para evitar enviar la carta. También escucharon que la señorita siempre parecía esperar a alguien. Porque se pasaba cada día en un lugar donde se veía la estación de tren. Le cuenta que, además, el camino hacia Astar, que es el principal destino de la señorita, está bloqueado por los monstruos, por lo que no hay un tren que vaya hasta allí directo. Le comenta que si la señorita quiere ir hasta Astar o si decidió renunciar a ese lugar y dirigirse a otra región, no podrán saberlo. Aún así, si Astar es su destino, es muy probable que haya tomado un tren hacia Gwydia. En ese momento, uno de los caballeros de Candel se acerca apresurado, llamando a su señor. Le informa que hay un tren partiendo hacia Gwydia, y que ese es el último tren que sale en ese día. Arsán se sobresalta al escuchar esa noticia, y parte rápidamente hacia el tren. Los demás caballeros los siguen apresurados. En la estación de tren, el duque corre para alcanzar el último tren hacia Gwydia, chocando con múltiples personas en su camino. Los demás caballeros se disculpan con la gente en su nombre. En ese instante, informan que el último tren hacia Gwydia está saliendo. El duque logra alcanzar el tren corriendo y se trepa en él. Piensa que por fin está cerca de ella. En el tren, nuestra protagonista continúa perturbada por lo que le contó Doa. Supone que Arsán no pudo perdonarla después de todo. Internamente, se pregunta qué pasará con las otras chicas que han sido sacrificadas por su culpa, y tiene dudas sobre si realmente Arsán fue capaz de hacer algo así. Siente que debería solucionar ese problema, debería ser ella la que se enfrente a la venganza de Arsán.
pero tiene miedo, y no quiere hacer nada. Siente que ya no tiene fuerzas en su cuerpo, solo desea desaparecer. Solo pensar que Arsán ya no la ama le hace sentir que no tiene una razón para vivir. Doa mira con preocupación la tristeza del arriete. Nuestra protagonista siente que es vergonzoso mostrarle a Doa esa miserable versión de ella. Pero solo desea desaparecer tranquilamente. De repente, algo golpeó el tren y provocó que éste se sacudiera. Doa acerca al arriete para cubrirla, y pregunta qué es lo que está pasando, y si se trata de un deslizamiento de rocas. Pero los demás pasajeros observaron con horror lo que había afuera del tren. Monstruos se acercaron para atacar el tren. Los pasajeros no comprendían qué hacían los monstruos en ese lugar, ya que habían escuchado que habían aparecido en el camino hacia Astar. Todos empezaron a gritar de terror. Temían por su vida. Exclamaron que no querían morir y que tenían miedo. Nuestra protagonista vive toda esa situación con indiferencia, resignada a morir de esa manera. Pero al escuchar a un niño llorando, se da cuenta de que debe hacer algo. Se levanta de su asiento, y Doa intenta detenerla. Le pregunta por qué cree que debe hacer algo. La Arriete le responde que es porque tiene la fuerza para hacerlo. Doa le aclara que no es necesario que haga nada, y que alguien más lo resolverá. No tiene que ser ella. Le grita que si llama la atención, esos hombres la perseguirán. La Arriete, mientras abre la compuerta hacia otro vagón, le responde que eso no le importa. Del otro lado del vagón, se encontró con Arsán, quien se encontraba buscándola vagón por vagón. Sintiéndose ansioso, le pregunta a la Arriete si realmente es ella. Nuestra protagonista, entre lágrimas, le cuestiona cómo es que ha llegado hasta ese lugar. Rápidamente, se disculpa por haberlo engañado y lastimado. Le asegura que si él ha llegado hasta allí para matarla, lo aceptará con gusto. Arsán la interrumpe diciéndole que nada de eso importa, mientras las lágrimas recorren su mejilla. Le aseguró que lo único que quiere es que regresara con él a casa, pero el rugido de un monstruo que está a punto de atacar, lo interrumpió. Arsán sacó su espada para cubrirse del ataque del monstruo. Reflexiona que debe acabar con ese insecto rápido, para poder llevarse al Arriete. Nuestra protagonista lo ayuda golpeando al monstruo con rocas que levantó con magia. Preocupada, le pregunta a Arsán si se encuentra bien, y si no está herido en ningún lado. Le pide que se apresure y vaya a ese compartimiento, pero por alguna razón, el tren se ha separado. La Arriete no comprende en qué momento ocurrió eso. Desesperada, intenta saltar y grita que ella irá ahora. Doa le impide que salte, exclamando que es demasiado peligroso. Le comenta que pueden encontrarse al final de la estación, y le advierte que si salta en ese lugar, seguramente se lastimará. La Arriete, entre lágrimas, expresó que, después de tanto tiempo, no pueden separarse otra vez. Antes de que el tren se aleje, le grita a Arsán que el final de la estación de tren es Widia. Arsán, al encontrarse ahora cara a cara con la Arriete, puede sentir que la Arriete no lo odia. Llega a la conclusión de que entonces, donde quiera que ella vaya, incluso si es al fin del mundo, definitivamente irá a buscarla. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.